Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico. El día de hoy tendremos al presidente de la Comisión de Educación, Ciencia, Cultura y Tecnología de la Asamblea Nacional Legislativa, don Raúl Abad, con quien vamos a hacer seguimiento sobre ya un tema tratado el día de ayer que tiene que ver con la reforma a la LOES, Ley Orgánica de Educación Superior, que estaría entrando ya a segundo debate en la Asamblea Nacional Legislativa. Los saludo a Raúl Abad, le doy la bienvenida, pero antes de iniciar el desarrollo de esta entrevista, veamos lo que nos ha preparado Alexis Moncayo, un reportaje que nos contextualizará este tema. Raúl Abad, presidente de la Comisión de Educación, aseguró que ese sería el camino a tomar. Es que no es proyecto, son insumos para reformas de la LOES. De su lado, Wilson Chicaiza, parlamentario del Movimiento Creo, que también integra la comisión, considera que se debería plantear una reforma integral a la LOES. Que además recoja proyectos de ley de varios legisladores que hemos presentado. Abad recalcó que el objetivo de la norma es reforzar la capacidad de control y fiscalización del Consejo de Educación Superior sobre las universidades. Por medio del SRI, comprueba que existen dineros de las universidades que están haciendo fines de lucro. Fuera de eso, pueda intervenir el CES. Aseguró que de ninguna manera eso violentaría el principio de autonomía universitaria. La autonomía dice, y los excedentes es para reinvertir en la universidad. Pueden hacer bienes muebles, bienes inmuebles, laboratorios, becas, todo. Reinvierten ahí, pero no están haciendo eso. En el oficialismo existe preocupación por las cifras exhibidas por rentas en cuanto a los montos que las universidades habrían sacado del país vía relación con empresas vinculadas. Debemos encontrar la correlación que existe entre esta finalidad de lucro con el nivel académico que tienen las universidades. Aunque en la propuesta no se incluye lo relacionado con las universidades internacionales de posgrado, Flaxo y Andina, Abad no descarta que se puedan incorporar. Claro, se puede incluir. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Gracias Alexis Moncayo por el reportaje. Le doy la bienvenida. Ahora sí, lo saluda Raúl Abad, presidente de la Comisión de Educación. Bueno, hablemos de la reforma a la LOES. Se habla también de una reforma integral, pero parecería más bien que lo que se está debatiendo o los insumos que se quieren introducir en la reforma a la LOES tiene que ver con el tema básicamente de que no se saque el dinero y que las universidades sigan con ese objetivo de ser universidades, organizaciones sin fines de lucro. Gracias, Carlos. Buenos días. Sí, la verdad, una reforma integral demoraría otros 5 años. Lo que tenemos que ver es las emergencias que está pasando, la educación superior. A nosotros nos han dado información, el SRI, de que algunas universidades del país están sacando el dinero hacia fuera. ¿De qué? En la ley de educación superior lo dice, Harold, muy claro. La educación superior es sin fines de lucro. Se entiende que si existe un remanente, eso tiene que invertirse en la universidad. Ok, pero vamos por lo siguiente. Eso dice la ley actual. La reforma, entonces, ¿para qué si ya la ley actual lo dice? Ya, ¿para qué? El CES no tiene la amplitud de control, una parte de fiscalización, porque no están cumpliendo esta norma. Hay que ampliar, dar al organismo rector, que es el CES, que exista controles más estrictos. A ver, pero señor presidente de la Comisión de Estudios, si ya la ley dice que tienen que ser sin fines de lucro, que no deben generar rentabilidad, sin embargo se están llevando la plata, ya sea vía transferencia, ya sea vía otro tipo de gastos, ¿por qué no hay sanciones? Porque al CES en la ley actual no se le da esas atribuciones. O sea, hay ley pero no sanción. Pero exactamente. O sea, hay un vacío. Hay un vacío de ley, hay un vacío de ley. Por eso es que ahora queremos tipificar en la ley cuál sería el rol fiscalizador del CES. Yo al principio, en el 2010, pensaba en una superintendencia de control para las universidades. Me decían que otra organización, más burocracia. No quería, exactamente. Por eso, si tenemos un órgano ahora que está regentando la educación superior, que es el CES, démosles a él las facultades, porque lo dice así. A ver, pero una cosa es darles las facultades de control, de regulación, y otra cosa es el tema de la tipificación de las sanciones. Por supuesto. ¿Cuáles van a ser las sanciones? Las sanciones pueden ir desde una multa hasta una intervención. Eso se va a establecer en esta reforma. En esta reforma, porque no podemos nosotros decir, si sabemos que están haciendo con fines de lucro, saliendo que la universidad, la matriz, tiene a su hijo, el rector tiene a su hijo, una compañía de transporte o compañía de seguro que da a la universidad, que está pagando la universidad, los padres de familia y los estudiantes. Y no exista nada ahí, hay la vinculación. Entonces eso es lucro, donde se entiende
que han sacado 200 millones de dólares universidades del 2010 hasta ahora. ¿Pero qué tan confiable es eso, Raúl Abad, cuando el propio presidente de la República tiene que disculparse por una información que proporciona el SRI que aparentemente, no aparentemente, no es la correcta, porque si hubiera sido la correcta no se hubiera pedido disculpas? Bueno, es de una universidad, eso es del SRI. A nosotros nos ha informado el señor director del SRI en la comisión, a los 11 asambleístas. Entonces, por eso nosotros tenemos que hacer ellos la investigación. Y nosotros, para prevenir eso, ¿qué tenemos que hacer, Carlos? Poner y dar atribuciones al CES a que haga el control de fiscalización. Pero, no está en este momento una competencia del control y de fiscalización, pero la Asamblea Nacional, frente a esta denuncia que hace el SRI, sí pudo haber investigado, o sí puede investigar, para saber, cuáles son las universidades, de qué casos se tratan, señores universidades, presenten prueba de descargo. ¿Se ha hecho eso? Se está haciendo eso en la Comisión de Justicia, no en la educación, porque nosotros no podemos hacer eso. ¿A quién tienen que ellos hacer los descargos? Las universidades, me refiero, es al SRI, no a la Asamblea Nacional, a la Comisión de Educación, pero está investigando quién está hecho cargo de pero eso. ustedes pueden monitorear al SRI para que el SRI informe, ya que a partir de esta denuncia ustedes mismos están planteando una reforma a la LOES. Bueno, la reforma viene del Ejecutivo. Sí, pero ustedes la tramitan y son parte del mismo proyecto político. No, Carlos, se tramita sí, pero no todo lo que viene del Ejecutivo se aprueba, se debate. ¿Estamos seguros de eso? Claro, muy seguro. Ok, porque le voy a tomar la palabra. No, si tú ves, Carlos, lo que pasó en la Ley de Educación Superior del 2009-2010, no todo lo que vino del Ejecutivo se aprobó, ahora, se debate. En esta reforma solo se contempla aquello, no se contempla nada más, porque otro tema que ha generado polémica es el tema de las universidades internacionales, que no se va a respetar los convenios internacionales, esa es la preocupación de las universidades, tanto Flaxo como la Andina, que dice que ahora se eliminan esos, temen que se eliminen esos convenios y que adicionalmente los convenios se tengan que firmar con la CNCID y respetando aquello de que los convenios internacionales están por encima de cualquier resolución nacional. ¿Se va a incluir eso en la reforma? En esto no está, en lo que se ha enviado hasta este momento no está. Pero en el reportaje Raúl Abad dice... Se puede incluir. Se puede incluir, lo pone como algo posible. Puede darse. ¿En caso de que llegue de parte de quién? Ya sea del Ejecutivo o sea de una iniciativa de la Asamblea. ¿Y cuál va a ser la posición de la Asamblea? Discutir, debatir. No podemos quitar. Los tratados internacionales están por encima de cualquier regulación acá en el país. Y nosotros como asambleístas no podemos violar los tratados internacionales. Yo he conversado con el señor rector de la Flaxo por 2 ocasiones y muy... Con Juan Ponce. Con Juan Ponce he conversado, nos dialogado en mi oficina y lo he dicho, Juan, esténse tranquilo, no vamos a hacer eso, no se puede hacer eso. Lo que sí se debe también es regular que estas universidades también se rijan por la LOES, porque están aquí en Ecuador. ¿Actualmente no se rigen por la LOES? Muy poco. ¿Cómo muy poco? O sea, entonces, o es mucho, exacto, o sea, ¿cómo es eso? O sea, la ley regula todo, no es muy poco. No, es muy poco, porque ellos cuando quieren y les conviene, son internacionales. Cuando les tenemos que dar el dinero, son nacionales, muy poco. Eso es claro. A ver, pero eso es muy poco producto de otro vacío de la ley, pues entonces. Sí, entonces, la ley es hecha por seres humanos. A ver, Raúl, independientemente de seres humanos, pero se supone que la legislación debe ser producto de un análisis profundo. Por supuesto. A ver, pero Raúl Abad, tú me dices que una reforma integral, estructural, demoraría 5 años más. Por supuesto que sí. Pero es que hemos hablado de la revolución educativa ya 10 años. No, pero se ha dado resultados, Carlos. No digo que no se ha dado resultados, pero estoy hablando del marco jurídico. Ya, nosotros desde hace un año, una subcomisión de educación está haciendo la evaluación integral de la ley. Y este día miércoles nos van a dar el informe. Los resultados de esa evaluación integral. Y ahí vamos a ver nosotros qué partes ha estado funcionando y qué partes no se ha estado funcionando. Y de ahí viene justamente... Pero ese resultado de la investigación se lo hace... De evaluación, ¿se lo hace desde qué óptica? Porque ahí debería una investigación, se la hace yendo a los estudiantes, yendo a los profesores, yendo a las autoridades y yendo a la sociedad en su conjunto. Y también, por otro lado, también yendo al sector productivo para ver qué tanto está funcionando la academia, para ver si no estamos yendo por nortes distintos. Justamente eso se ha hecho, Carlos, y por eso demora 1 año o 2 meses. Se ha trabajado con los académicos, con los estudiantes, padres de familia
con toda la sociedad. ¿El presidente de la Comisión de Educación nos puede adelantar algo de esos resultados o todavía no? No todavía, porque es el día miércoles que no estoy parte de esa subcomisión yo. Está el compañero Diego Vintimilla. Sí, pero te que va a es el llegar. coordinador. Va a llegar, pero no me llega. Ahora, se presentan el día miércoles. Después Y del una vez miércoles, que tengan esos resultados de la investigación, ¿viene otra reforma? ¿Viene esa reforma integral? se analiza. ¿Van a tener tiempo de aquí hasta mayo que cesan en sus funciones? Si al rato que tenemos puntos enfocados o nudos críticos, sí se puede hacerlo. Es decir, ¿existe una crónica de otra reforma anunciada a la LOES? Sí, con cosas que nos presente la subcomisión, por supuesto que sí. Ahí veremos nosotros quiénes son los nudos críticos, en qué parte no se ha cumplido la ley y qué parte está faltando para que esta normativa esté en vigencia total. Raúl Abad, presidente de la Comisión de Estudios, seguramente, si bien no ha sido parte de esa subcomisión, tiene que haber tenido la oportunidad de conversar con algunos actores de la educación superior. ¿Qué cree Raúl Abad que es lo que estaría fallando dentro de esto? Una de las cosas que he hablado con estudiantes, la cuestión del cogobierno, que los cogobiernos quieren que se suba la cantidad de representantes al cogobierno, donde se ve que los padres de familia, especialmente... ¿Los padres de familia? Sí, piden que también por medio de los estudiantes que se sube el cogobierno de ellos. Segunda cosa, que se dice la cuestión de los aranceles de las universidades particulares. Son muy altas. Entonces eso hay que hacerlo regular. Eso hay que decirle al CES que tiene que poner una base y un techo. Porque no podemos que universidades tengan que un semestre cueste $6.000 y en otras universidades cuesten $2.000. Y la calidad de la educación, donde tenemos que buscar nosotros que la parte de la academia también ponga en nivelación, entonces, donde se existe los sueldos de los compañeros, señores rectores. Ah, no, eso es otra cosa. Ah, no, es pero el tema de los aranceles, lo que pasa es que hay que analizarlo a profundidad, porque claro, es decir, si los gastos administrativos de la universidad van a ser el 80%, Cierto. no digo que así sea, estoy poniendo un ejemplo ya exagerado, ya algo está funcionando mal. Pero una universidad necesita tener infraestructura propia, necesita tener laboratorios, necesita entrar a procesos de investigación y de innovación, y para eso se requiere dinero. Sí, ahora, pero ¿por qué no permitir entonces, dentro de una reforma estructural a la LOES, también el incentivo de donaciones a las universidades, como existen en países desarrollados, a efectos que puedan desarrollar estos trabajos de investigación e innovación? Porque al país le hace mucha falta trabajo de investigación y procesos de innovación. Sí, sí. Hay una cosa más. ¿Ese es un punto? Claro, se dice que una de las partes del presupuesto tiene que estar dirigido directamente a la investigación. Pero eso es parte del presupuesto, pero yo me refiero también a otros fondos que no forman parte del presupuesto. Que lo venga, nadie lo dice, no le está prohibiendo la ley. Si tú vienes del extranjero, nos regalan un laboratorio para análisis de química, bienvenido, es parte del patrimonio ya de y al sector productivo, al sector empresarial ecuatoriano, algún tipo de exención, de exoneración, de incentivo tributario para fortalecer el talento humano, ya que estamos hablando de una economía y sociedad del conocimiento. Sí, también tiene todo. Ahí nosotros, en el Código de Ingenios, ahí está todas esas cosas, Carlos. Y eso yo quisiera que me invites otra vez para discutir del Código de Ingenios, donde estamos hablando justamente, dando a la empresa privada, a las cámaras de comercio, a los investigadores, un fondo de semilla para que el país, el Estado ecuatoriano, les ayude con ese dinero que a veces se necesita para la investigación en el país. Y además otra cosa que se podría incluir de parte de las universidades es el tema primero de la existencia, del nacimiento y fortalecimiento de incubadoras para incentivar emprendimientos que estén asociados al sector productivo. ¿Eso también se podría contemplar? Eso se está contemplando en el Código de Ingenios, que es concomitante entre la Ley de Educación Superior y un Código de Ingenio, que quiere llegar allá a dar la facilidad al investigador y dar a las universidades, a la empresa privada, para seguir con esto, para el progreso del país. Donde nosotros pensamos que el Código de Ingenios es dar el paso de ser solo consumidores y ir a ser productores de conocimiento. Bueno, Raúl Abad, y queda pendiente esa otra entrevista para hablar de todo esto, porque daría la impresión que con todo lo que me has conversado parecería que estuviéramos en Alicia, el País de las Maravillas. No, vamos nosotros trabajando en beneficio de la Academia Nacional.